Bienvenidos a Ayer y Hoy en la Libre, el podcast oficial de la Universidad Escuela Libre de Derecho. En esta 10ª temporada, exploraremos los desafíos más relevantes del derecho contemporáneo: inteligencia artificial, justicia ambiental, ética procesal, derecho administrativo y más. Cada semana analizamos casos, doctrina y jurisprudencia con el respaldo académico de especialistas y docentes de alto nivel. Conecte el pensamiento jurídico con la actualidad nacional e internacional. Dele play y acompáñenos en este nuevo ciclo de conocimiento jurídico. Hola a todos y todas, les saluda Mauren Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy en la Libre, y gracias por habernos acompañado durante todas estas temporadas que ya suman bastantes. Y bueno, la idea es cada vez mejorar y eso también aplica para nuestros invitados. Hoy tenemos la suerte de tener a la máster Cintia Morales Herra. Ella es licenciada en Derecho y Notaria y máster en Administración de Negocios, con énfasis en banca y finanzas. Títulos otorgados por la Universidad de Costa Rica con honores. Máster en Estudios Internacionales, énfasis en organizaciones internacionales, extendido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, España. Actualmente egresada del doctorado en Derecho Público y Derecho Constitucional de la Universidad Libre de Derecho, y además ha ostentado diferentes cargos en la Administración Pública, en la Contraloría General de la República, en el Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y actualmente es jueza del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Cuenta con las siguientes publicaciones: Obra colectiva, Proceso Civil y Contencioso Administrativo, y el libro Una mirada al control de constitucionalidad y convencionalidad en Costa Rica y España. Bueno, bienvenida, qué orgullo, qué alegría, particularmente por tratarse de una mujer que ha ostentado tantos cargos y que además se dedica a la parte teórica, así que bienvenida. No, muchas gracias más bien a ustedes y por darnos este espacio para poder conversar temas de realidad nacional. Bueno, encantada. Muchas gracias. No se podrían hacer si ustedes no aceptan esta invitación, de verdad. Y este es un tema particularmente interesante y se desprende de una publicación que nuestra revista Tribuna Libre ha hecho con respecto a un artículo que ella misma nos ha regalado. Así que muchísimas gracias también por colaborar con la revista. Y bueno, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar de contratación pública. Así es, y particularmente la intención del estudio que se realizó fue analizar el impacto o los principios que estaban establecidos actualmente en el nuevo marco regulatorio que se está plasmando desde el 2021 con la Ley General de Contratación Pública y contrastándolo con las obligaciones y compromisos internacionales en materia de anticorrupción. Y tiene que ser, porque ya tenemos en nuestro haber, ¿verdad?, en nuestra historia costarricense, varios casos muy sonados que incluso estudiamos en la universidad y que ya casi vamos a hacer referencia a ellos. Pero entonces, pareciera obvio, pero por favor díganos cuál es la importancia de crear estos espacios que pues analicen el fenómeno de la corrupción dentro de esta materia tan particular que es la contratación pública. Claro, es que vamos a tener que analizar dos aspectos y dos aristas que a mí me gusta mucho plantearlo el tema. Primero, sobre lo que significa corrupción, cuando hablamos del tema corrupción, porque utilizamos este término de forma muy usual, ¿verdad? Correcto. Y creo que hay que establecer siempre bases cuando hacemos una discusión, especialmente jurídica, establecer las bases de cuáles son los conceptos y los alcances y dimensiones de esto dentro de un fenómeno, ¿verdad? Definitivamente la corrupción es un aspecto social, multifactorial y que incide en diferentes ámbitos, ¿verdad? No es solamente un tema dinerario, ¿verdad? ¿Cuál es la incidencia que tiene en la corrupción? Sino específicamente cuál es ese impacto que tiene en la protección de los derechos humanos de las personas y la legitimación del Estado. Digamos, cuál es el modelo social que establecimos en las bases de una constitución, que tal vez para Costa Rica es algo como decir, bueno, está dado por sentado, pero es que tenemos que analizar y ver hacia los otros lados de nuestros países vecinos donde se están cuestionando cuáles son esas bases, ¿verdad?, constitucionales, cuál es ese acuerdo social que yo establecí sobre el cual voy a equilibrar las potestades de imperio del Estado y los derechos de los ciudadanos. Ahora, la corrupción como fenómeno social impacta esa legitimidad que tiene el Estado. Y yo creo que es sumamente importante
especialmente que ya vamos a iniciar un ciclo nuevo de elecciones, ¿verdad? Elecciones nacionales. Entonces vamos a escuchar muchos foros donde nos dicen la corrupción y cuál es el plan que tenemos para erradicarla. Que yo creo que la erradicación es un postulado que está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Naciones Unidas, pero que es una tarea no nacional, sino internacional. Entonces, eso por un lado. Y por el otro es la contratación administrativa. Según los datos específicos de las Naciones Unidas, eso tiene una implicación dentro de un 10 a un 15% del PIB mundial. O sea, que los países, al hacer su inversión, ya sea en infraestructura, hablemos de infraestructuras grandes, ¿verdad? O pequeñas, en lo que es suministros, tiene una importancia radical al ser de tantas dimensiones. Entonces, cuando hacemos estos espacios para discutir, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es cuáles son las causas y las consecuencias de este fenómeno social, ¿verdad? Que está carcomiendo el Estado Social de Derecho. Y a partir de ahí, ¿cuáles son esas estrategias que podríamos implementar, incluso desde la academia, aportando soluciones viables y sostenidas en el tiempo para ir reduciendo la corrupción, ¿verdad? Y yo creo que por eso es que es importante que lo hablemos desde una perspectiva jurídica, porque veamos el tema de que se dice, bueno, es que los legisladores, las leyes, y yo creo que tenemos un tema de que creemos que cualquier fenómeno social debemos plantear una ley. Sí, o sea, ciertamente lo hay, pero a nivel de operadores de derecho que somos y como ciudadanos, también podemos aportar desde otras áreas. Totalmente. ¿Verdad? Desde la comunidad, desde la participación activa y rendición de cuentas que podríamos tener. Entonces, claro, por supuesto que es un tema que es inacabado, que hoy no lo vamos a poder abarcar en su dimensión, pero que sí nos plantea algunos aspectos importantes de poder sentarnos como sociedad a decir, bueno, a hoy, 2025, octubre de 2025, ¿cómo podemos buscar alianzas, incluso a nivel educativo, como profesionales en derecho y de otras áreas, porque como decimos, es multidisciplinario este tema, podemos plantear soluciones a partir de análisis y diagnósticos serios que el país realiza. No solo es que ante una noticia de un lamentable hecho de corrupción, toda la sociedad venga y planteemos nuestros cuestionamientos sobre cuál es la solvencia moral de las personas que están frente a la administración pública, sino también empezar a proponer, ¿verdad? Y fomentar, para ello tenemos que fomentar espacios de discusión. Totalmente. Yo tengo la impresión de que en este caso tan sonado que fue el de Alcatel-ICE, y todavía, pero en ese momento en particular había como un desfase entre estos mecanismos de control, ¿verdad? Para poder combatir el tema de corrupción en nuestro país. Y hoy particularmente estamos viendo también que pues, se destapan también a gran escala muchos casos de corrupción y parece que vamos detrás, ¿verdad? Podemos garantizar a través de estos mecanismos que usted menciona el bajar la incidencia de casos de corrupción. Y sí es cierto, en nuestro país alcanza hasta donde atacamos ética y moralmente a la persona que comete el acto de corrupción, mas no pasa de ahí, por lo menos a nivel popular, no pasa de ahí porque se ha usado como una carta importante, digamos, para desacreditar a otras personas y un proceso electoral va a favorecer eso mucho más. Pero es mucho más que eso, es el impacto que tiene nuestro país a nivel, que usted bien lo dice, de legitimación en cuanto al reproche que puedan hacer otros países a nivel internacional, es un tema de inversión, es mucho más que solamente reprochar a alguien en particular un acto de corrupción. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Hoy 2025, usted lo menciona particularmente hoy 2025, pero traigo a colación lo que pasó en aquel gran caso y qué impacto tuvo en nuestro espacio jurídico también. Claro, es que yo creo que marca un antes y después. Primero, porque están las personas involucradas. Estábamos hablando de expresidentes importantes, de partidos en ese momento donde políticamente estábamos sometidos a un bipartidismo. Tenemos que llevarnos a ese momento. Eso rompe esa situación de esa forma inmediata. Ahora,
uno podría pensarse que en a futuro iba a suceder por la propia dinámica social y el descontento que tenemos los ciudadanos sobre el estado prestacional, ¿verdad? Pero bueno, en ese momento marcó esa diferencia donde ya tenemos una asamblea legislativa, de donde tenemos partidos diferentes. Vean la cantidad de inscripciones que recibimos en este momento. Más de 20, ¿no? 20. Exacto, sí, aproximadamente. Sí, o sea, sí. Veamos ese cambio. Entonces, están involucradas esas personas, pero además sí hay una reacción, aunque muchos criticaron, ¿verdad? Muchos calificaron como una sobrereacción que tuvo en ese momento la parte de investigación del Poder Judicial. Sin embargo, hay que entender que fue importante para nuestro Estado Social de Derecho el decir, bueno, hay y existe una independencia judicial que permitió procesar a expresidentes tan importantes para el país. Eso por un lado. Sin precedentes. Sin precedentes. Era casi esperable esa reacción. ¿Verdad? Claro, sí, es que desde si usted lo ve post-mortem, Claro. como digo yo, Sí. ahora lo podemos verificar. Es que eso fue hace casi 20 años. Así ¿verdad? es. Eso por un lado, pero por el otro es que la ley de contratación administrativa vigente, la 7494, para ese momento, planteaba y muchos de los pronunciamientos de la Sala Constitucional, el típico que nosotros citamos, el 998-98, planteaba los principios básicos de la contratación que se derivan del 182 constitucional. Principio de transparencia, igualdad y no discriminación, libertad de participación, lo que era incluso, y ya se estaba hablando, el tema de rendición de cuentas, ¿verdad? Por el artículo 9 de la Constitución. Pero sin embargo, la propuesta que se tenía en ese momento era muy específicamente decir, bueno, la licitación es el mecanismo que me garantiza ese cumplimiento de dichos procedimientos. Claro. Pero si nosotros vemos, en el caso de ICE Alcatel, cuáles eran los mecanismos de contratación de los bienes y servicios, fueron licitaciones públicas. Sí. ¿Verdad? Y además habían sido refrendadas por Contraloría. Yo estaba ahí en ese por Dios. momento. Entonces nos Lo que se planteamos trajo abajo el hecho de que era una garantía, ¿verdad? per se, una per se, garantía per se, exactamente. es eso. Digamos, mucho se discutía en ese momento sobre las potestades de Contraloría General de la República previas, y todavía a la fecha, porque mantiene una serie de esas intervenciones previas a la formación de la voluntad administrativa por medio del contrato del acto de adjudicación. Pero bueno, ciertamente, aun y cuando había sometido el proceso de refrendo de esas licitaciones, y habían incluso, creo que habían llegado algunas en objeción al cartel, unas habían sido también por una autorización que había emanado la Contraloría General de la República para hacer la contratación de forma directa. Ahora, el mecanismo actual de que se permitía a la administración de, bueno, mire, vea, en esta situación de urgencia, Ajá. ¿verdad? Hay un interés público que yo siempre, y ese es el modelo costarricense a la fecha, el principio de interés público está por encima, ¿verdad? Buscamos una eficiencia para el cumplimiento de esa satisfacción, que en todo caso es parte de lo que es y lo que se denomina un Estado Social de Derecho. Claro. ¿Verdad? Porque si no estamos y no centramos nuestra organización política y jurídica a partir de la persona, pierde sentido. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Entonces, ¿qué es? Que desde esa perspectiva, lo que se tenía en ese momento era esos controles y autorizaciones que se daban para buscar la satisfacción de ese interés público. Pero bueno, lo que sucede es que estamos hablando, y cuando hablamos de ese fenómeno de la corrupción, hay diferentes tipos de corrupción. Y las corrupciones que vemos en el Cementazo, o en el ICE o el CATEL, o en las que actualmente se están discutiendo, no son corrupciones horizontales, que son las que se dan entre las personas de menor rango, sino que involucraba horizontal con vertical y público-privado. ¿Verdad? No es solamente aquella persona que en algún momento dice, bueno, es que yo lo voy a brincar la fila, ¿verdad? O un biombo, por ejemplo, para buscar que yo me puedan atender de forma privada, más separada, dentro de la caja. Estamos hablando de que se forma el cartel y se establecen las especificaciones del cartel ya definiendo A medida que llaman. a una empresa. Eso puede ser que a hoy con las nuevas herramientas sí, pero tal vez es más difícil. Ok. ¿Verdad? Pero sí desde esa perspectiva, lo que en ese momento tal vez subestimamos
estos mecanismos de control interno y vea que cuando se da eso, se publica la Ley General de Control Interno en ese momento para buscar fortalecer a nivel de las instituciones una cultura de control y rendición de cuentas y transparencia, que los escuchamos, pero tal vez no entendemos la importancia de la que se denomina Casa de Cristal desde la perspectiva de contratación pública. Porque si vemos, y les traía unos datos. Por favor. Sí, del Centro Global de Anticorrupción en Infraestructura, nos dice que tanto Naciones Unidas como el Foro Económico Mundial establecen que el impacto, el costo global de corrupción en materia de contratación administrativa, solo en materia de contratación administrativa, es de un 5% del PIB mundial. Esto es escandaloso. Esos son billones de dólares. Claro que sí. Y en el caso de América Latina y los países en desarrollo como nosotros, implica al menos 1.000 billones de dólares anuales. Y hacen una comparación indicando que si utilizáramos ese dinero que nos está costando a todos nosotros costarricenses, latinoamericanos y todos los países en desarrollo, y lo dirigiéramos como debería ser, por el principio presupuestario, el principio de disposición de toda la actuación administrativa hacia el interés público, que me dice el 113 de la Ley General de Administración Pública, que parece etéreo, pero que realmente cuando usted se está refiriendo a infraestructura, en escuela, seguridad, salud, resulta ser sumamente importante. Si nosotros tomáramos esos datos y los utilizáramos en las personas que están en este momento bajo umbral de pobreza extrema, podríamos atender a esas familias por 6 años y serían 1.400.000 familias que estaríamos atendiendo por 6 años y las sacaríamos de pobreza. Ese es el a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano. Ese es el costo mundial de la corrupción en contratación pública. Entonces, no es un tema menor. No, para nada. Y cuando hablamos de estos mecanismos, lo que estamos buscando es que esas familias que tienen un ingreso de $1.25 mensual, ¿verdad? Imaginémonos en este momento ese ingreso. Es impresionante porque uno, no dimensiona el concepto real de pobreza extrema, ¿verdad? De quiénes se identifican dentro de ese grupo, pero no es que pobreza extrema es cómo sobrevive una familia con $1.25. No, y vean, ese es un costo social económico cuantificado. Y bueno, conociendo que tal vez hay algunos sesgos en virtud de que la corrupción son los datos que conocen y de los casos que se logran identificar. Tiene que haber una cifra negra ahí por debajo de lo que ya se sabe. Posiblemente lo hay, pero estas son cifras oficiales, ¿verdad? Del Foro Económico Mundial y también de los indicadores de gestión de transparencia que son emitidos a nivel internacional. Pero entonces, claro, cuando nosotros hablamos de cuál es el impacto que tiene los mecanismos de anticorrupción que estaríamos estableciendo aquí en Costa Rica ante ese escenario social, resulta ser y tener una vinculación muy fuerte con el Estado Social de Derecho, porque definitivamente, y nos lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el costo implica una afectación directa a los derechos económicos, sociales y culturales, claro, que son los DESCA. Claro. ¿Verdad? O sea, el concepto que maneja la Comisión Interamericana es que puede haber sido soborno, dádiva, tanto pasiva como activa. El tema es que la decisión administrativa se desvía del interés público que está definido hacia otro lugar, distinto. Eso es. Y ese costo, ¿verdad?, va a implicar y va a incidir a las personas que más requieren la asistencia por parte del Estado. Y efectivamente eso viene en cascada porque ante el descontento de la imposibilidad del Estado por esa desviación de los recursos que están dispuestos para el cumplimiento de esos fines hacia otros, hay un descontento de las personas, de nosotros mismos, porque decimos, es que el modelo no está funcionando. Transparencia Internacional dice que del estudio que hacen en Latinoamérica sobre cuál es si el modelo democrático está en crisis, ¿verdad?, la mayoría de los países latinoamericanos consideran que no es el modelo que pueda
satisfacer actualmente en el siglo XXI las necesidades de la población. O sea, estamos hablando que hay un descontento que genera en esa insatisfacción de esa prestación que yo exijo del Estado. Yo exijo del Estado carreteras que no tengan huecos y que no me tenga que estar avisando Waze que viene un bache, ¿verdad? Yo también de utilizar otros mecanismos, por ejemplo, el sector privado para la salud, porque estoy en una espera muy larga para que me puedan atender. O sea, el ciudadano está cansado de escuchar y de ver que hay una serie de corrupción, que sus necesidades básicas no están siendo garantizadas en ese estado prestacional que he estado indicando, y que entonces eso va socavando precisamente el Estado Social de Derecho, porque el Estado se le permite, no puede proteger estos derechos económicos, sociales y culturales. Y entonces, bueno, yo sí quiero su opinión, ¿verdad? Porque me está dando información con cifras, con un respaldo importantísimo, con datos alarmantes. Pero ¿qué es primero? ¿Es un Estado social democrático de derecho al que le llegó una oleada de actos de corrupción y que no estaba preparado para poder responder ante esta oleada? Y entonces lo que falla es el Estado social de derecho. ¿O es efectivamente que todos estos actos de corrupción han ido minando al Estado social de derecho, y por eso es que se señala a nuestro sistema democrático como que no es suficiente? O sea, ¿dónde está la respuesta? Claro, usted la dijo, precisamente. El efecto que tiene los actos de corrupción que han venido dándose a nivel estructural, que es lo que estoy diciendo. ¿Qué significa estructural? Es que ya es una cultura. Es una cultura de corrupción. Es un cáncer con metástasis. Exacto. Y se ha ido normalizando a pequeña escala esto que usted muy bien dice, ¿verdad? Desde que nosotros participamos en dar una mordida, así es, ¿verdad? Ya estamos naturalizando, normalizando la corrupción, como así es como funciona todo aquí, dice la gente. Así es como funciona todo aquí. Y desde que se normalizó, ya estamos mal. Así es. Y de hecho, vea, le tengo otro dato. Transparencia Internacional dice que en el Barómetro Global de Corrupción en el 2017, en una encuesta que se hicieron a nivel internacional, el 25 de personas encuestadas había indicado que había pagado un soborno en el plazo de 12 meses. Ese 25% de las personas que fueron encuestadas en su momento determinaron que habían pagado algún tipo de soborno para acceder a algún servicio público. Eso significa específicamente eso. Estamos normalizando la situación de corrupción porque creemos que es la forma y el mecanismo para poder cumplir y satisfacer. Y a la vez acceder. Eso... sí. Pero además el sistema me lo está permitiendo. El sistema está, de alguna manera, abriendo el camino para que esto sea así. O sea, es la gente que dice, mire, usted sin patas no logra nada. Exacto. Eso es otra forma de normalizar. No te preocupes que yo tengo un amigo de un amigo, así ¿verdad? Uh-huh. Y cuando llegamos a ese punto, digamos, ya de relajación frente a estos actos cotidianos, pues con mucho más razón es posible que la gente asuma que el político es corrupto, que el que se está postulando es corrupto, que si alguien demostró interés por la vida política es porque seguramente necesita, ¿verdad?, ver de dónde agarra más dinero. Y esto es gravísimo, gravísimo en este momento en particular, y en todo momento, pero en este en particular que se vienen las elecciones nacionales de nuestro país. La gente dice es que ya no hay cara en qué persignarse. Exacto. Y lo asume como si eso fuese lo esperable. Sí, y eso es gravísimo. Y eso no es así. No es así. Porque en realidad, digamos, de hecho, y parte de lo que se aborda en la investigación, y la investigación quedó corta, ¿verdad? Porque, claro, como les decía, esto es vasto. La principal diferencia somos las personas. Uh-huh. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando hacen la relatoría y hacen un análisis sobre la corrupción, hacen una relatoría de corrupción, establece que los principales aspectos para poder hacerlos, y a eso se rumba este análisis que hice, específicamente es el incremento de la participación ciudadana auténtica, honesta, veraz,
en la toma de decisiones, pero también en el control de las decisiones que tomamos. Claro. No solo es llegar y poner en un blog, es que no, es participar realmente a través de decisión informada. Por eso es que el principio de transparencia es tan importante y dentro del marco actual de la Ley General de Contratación Pública, eso es la principal apuesta, ¿verdad? Busquemos entonces mecanismos de transparencia. ¿Y cuál es el primer mecanismo que establece ahí? Bueno, contratación pública electrónica. Ok. Antes la teníamos, la teníamos con SICOP, el gobierno digital, pero bueno, la cantidad de instituciones que lo estaban utilizando y de personas y proveedores era muy baja, ¿verdad? Porque no traía el atractivo, pero con la nueva Ley General de Contratación Pública se establece como obligatoria. De hecho, el poder promover una licitación pública o algún concurso sin que esté dentro del actual sistema, implica, ¿verdad? Implica específicamente tener que, primero, responsabilidades administrativas del funcionario, pero también, previo a ello, ¿verdad? Si una solicitud directa a la Dirección General de Contratación Pública, que también fue en este momento creada por la ley. Entonces, en realidad la idea es establecer específicamente un marco donde las personas pueden saber, en este momento, yo me meto en el sistema, en la plataforma electrónica, y yo debo de verificar, y yo tendré el derecho, también la obligación, como ciudadano, de verificar en qué se están usando los recursos que yo estoy pagando. Es de conocimiento público. Es de conocimiento okay, público. Perfecto. Las contrataciones que están saliendo en este momento. Las contrataciones que ya se están adjudicando, la fase en la cual está. ¿Quiénes están participando? ¿Cuánto estoy disponiendo de mi presupuesto institucional para ello? Y también incluye parte de los aspectos que lo que indican es también una lista de bienes y servicios, ¿verdad? Una lista de bienes y servicios, de códigos de servicios para saber cuáles aquellos son los servicios que están dándose. Y bueno, también lo que plantea este nuevo modelo es transparentar aquellas empresas que son sancionadas y funcionarios que son sancionados. Muy bien. Muy bien. ¿Para qué? Para que entonces podamos, al menos bajo ese escrutinio, determinar cuáles son las personas que están en este momento con una sanción. No afecta los datos personales, ¿verdad? Porque esto es un tema de interés público. Claro. Y bueno, y precisamente a partir de ello, en conjunto con otros mecanismos que ya teníamos, pero que se redimensionan. Cuando se está hablando del nuevo proyecto de la Ley General de Contratación Pública en sede en las comisiones, ¿verdad? Que se analizaron en su momento en la Asamblea, las mismas representantes de la Contraloría decían, a ver, tenemos algunos problemas específicos, ¿verdad? Vea que ya no existe la contratación directa, ni la autorización, como les decía, de la Contraloría General de la República para exonerarse de la licitación. Eso es un gran acierto. Claro. Eso es un acierto. Ahora, en el tema de las prohibiciones, ¿verdad? Que el régimen de prohibiciones para participar y concursar, algo que es un tema sumamente delicado, es que la misma Sala Constitucional estableció que ese mecanismo, en conjunto con otros, ¿verdad? Nos ayuda a evitar estas situaciones en los que nos enfrentamos de corrupción. O sea, lo que viene es a reforzar. Sí. Porque sería equivocado decir que es que no habían mecanismos de control. Sí, pero un sistema computarizado evita que alguien diga se perdió el papel. Así es. O apareció uno nuevo. O apareció uno nuevo. Ajá. Sí. ¿De quién es esta firma? No sé. O sea, a mí me parece maravilloso el poder llevar de manera sistematizada y pública, ¿verdad? Que cualquier persona en cualquier parte del país puede acceder a este sistema y poder llevar este control. Y es un control que viene de muchos lugares, viene de la ciudadanía, viene de los encargados, viene de los competidores cuando se trata de una licitación. O sea, yo puedo ver qué está pasando. Me parece maravilloso y yo esperaría, de verdad, no sé si hay algún otro, porque ya vamos terminando el podcast, pero si hay que puntualizar sobre algún otro aspecto que viene propuesto dentro de esta ley y que volvamos al pasado, que nunca tengamos que vivir otra vez el impacto económico y además social y moral, porque para Costa Rica fue un golpe terrible ver involucrados a expresidentes de nuestro país en un caso de corrupción tan sonado. O sea, esa herida que deja a nivel país un caso como Alcatel, que nunca más se repita.
¿Es posible? Bueno, yo planteo con un poco de escepticismo. Ok. Que con los instrumentos actuales se puede hacer de forma aislada. Porque como lo decía, al ser un fenómeno social, tenemos que ir hacia las personas. Esta propuesta se enfoca mucho en la fase de planificación. Y como les decía, hay una serie de estudios que incorporan que antes que eran normales, el estudio de factibilidad, prefactibilidad, o los estudios de evaluación de mercado, que uno dice es lo básico, las administraciones públicas no lo tenían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tampoco había una profesionalización de las personas que trabajan en proveeduría, que ahora lo plantea la ley, y lo plantea como una obligación. ¿Y por qué lo plantea como una obligación? Algo que uno diría es algo muy natural, ¿verdad? ¿Cómo voy a confiar el proceso de contratación administrativa en personas que no lo tienen, que no tienen el nivel de estudio necesario para ello? Pero bueno, esa gobernanza que establece la ley viene a ayudarnos, ¿verdad? Porque como les decía, crea una autoridad de contratación pública, en este caso encabeza el Ministerio de Hacienda con el MISID, generan un tema también de rendición de cuentas hacia la Asamblea, hacia la Presidencia, hacia la misma Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República empieza a relegarse un poco más, ¿verdad? Empieza a empoderar a instituciones y al Ministerio de Hacienda como rector, ¿verdad? Cambia esa rectoría de la contratación pública con la nueva ley, pero ciertamente en las fases de ejecución del contrato sí todavía tenemos vacíos, ¿verdad? Claro. Sí hay vacíos, pero además es que veamos que el ámbito de discrecionalidad que se da en las diferentes fases del procedimiento de contratación son muy amplias, ¿verdad? Cuando yo estoy definiendo la necesidad pública, y yo sé que eso es parte de lo que se ha enfocado mucho esta ley, cuando yo estoy definiendo la necesidad pública y estoy definiendo cómo es el mecanismo que voy a promover a través de este mecanismo de contratación, esa necesidad, ahí hay un margen muy importante de discrecionalidad. Totalmente. Pero también en la fase de ejecución, porque Costa Rica no estamos sabiendo ejecutar. Vean la cantidad de carreteras que están quedando a hacer, y no estamos hablando de infraestructura educativa, ¿verdad? O sea, en realidad esto es una tarea de todos, y deberíamos empezar, lo hablábamos la semana pasada, estamos en un congreso americano de Derecho Público en el que la Universidad Libre de Derecho estaba, y bueno, y nos planteamos varias personas, porque muchos de los expositores volvían a plantear el tema de contratación administrativa y los nichos de corrupción. Y lo que decíamos es, requerimos reforzar la cultura organizacional en lo interno y cuidar al bien más preciado de cualquier organización pública o privada, que son las personas. Claro. La persona comprometida con un objetivo público es menos tendiente a sentirse tentada a cometer un acto de corrupción que aquella que no. Y ante todo el proceso actualmente que tenemos, y que ha habido una serie de descontentos con la ley de marco de empleo público y las posiciones que se han habido a nivel nacional sobre el servicio público en general y las personas que trabajamos en él, hay que replanteárselo. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros, los funcionarios públicos, pero también nosotros como ciudadanos, podríamos coadyuvar en hacer un ejercicio real de esa rendición de cuentas y de control y participación ciudadana que está a nivel constitucional. Y que bueno, yo siento que aunque no lo hayamos ejercido, o que tal vez no nos informamos a través de información fidedigna o documentación fidedigna de cuáles son los aspectos en los que podemos participar o cuáles son las razones de las decisiones administrativas, lo cierto es que podemos hacerlo. O sea, está previsto. Está previsto. Perdón, lo que sigue es, pues, ejercerlo. Esa posibilidad, o sea, de verdad, concretarlo e involucrarnos. Yo creo que eso ha sido, en el fondo de todo esto, lo que alcanza absolutamente a todos los ciudadanos, involucrarnos, preguntar, demandar información clara, fidedigna, efectivamente, y no quedarnos viendo desde la barrera, ¿verdad? Todo lo que sucede, criticándola, berreando, ¿verdad? Que es una cultura también, y que no trascienda, porque de verdad tenemos un país que es un referente democrático a nivel regional, y da mucho susto que esto se vaya al traste por este cáncer con metástasis, ¿verdad? Que es la corrupción. Así que enhorabuena.
Cintia, muchísimas gracias. No, a ustedes por haberme invitado a este espacio. De verdad encantada de conocerte y bueno, esperamos que en algún momento nos puedas acompañar de nuevo. Yo encantada, muchísimas gracias y buenas tardes a todos que nos están escuchando. Muchas gracias. Seguimos con otro episodio en otra ocasión, esperamos que no se lo pierdan. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ayer y Hoy en la Libre, desde la Universidad Escuela Libre de Derecho. No olvide suscribirse, calificar y compartir este espacio. Su voz impulsa el debate jurídico costarricense. Encuentre más contenido en nuestras plataformas digitales o en el sitio institucional, con recursos como la revista Tribuna Libre y mucho más. Sigamos construyendo el derecho de hoy.